Bueno, estaba a punto de decir que verlos acá en tu propio lugar y mirar la vida del cuerpo y viendo todos están trabajando, las hormigas en la iglesia, es como una casa, como nuestro propio ministerio y hablando con los líderes, tus hombres que lideran este ministerio y claro, detrás de las cortinas, todo lo que ustedes están haciendo en un fin de semana como esto ha sido muy especial. Tengo que decir algo acerca de la persona que me dio un vehículo para manejar. No sabes si esto, pero me dio un Porsche 911 para manejar, para venir a la iglesia. Qué emocionante es y avergonzante manejar este supercarro. Y me recuerda años atrás, cuando lo que pasó en nuestra iglesia, nuestro carro no servía, estaba en la mecánica, así que esta persona que tenía muchos carros deportivos, él me dijo a su esposa, quiero usar uno de mis carros deportivos, así que me dio, no puedes decir no, no puedo manejar eso a la iglesia el domingo en la mañana, eso no soy yo, tienes que manejarlo y no puedes quitarnos nuestro gozo en el dar. Eso, eso es una forma de manipular, pero está bien el gozo en dar. Así que lo manejé y le dije, voy a llegar ahí como a las 5:30 de la mañana, antes que alguien llegue. Sí, y tu esposa lo puede manejar de regreso a casa después de la iglesia. Llegué a las 5:30 y había una persona, un homeless, una persona que no tenía hogar en el parqueo. Así que tuve que salir del carro en mi traje, con mi Biblia, con esta persona que no tenía hogar. Y le dije hola, y me dijo, hola, ¿cómo estás? Bueno, parece que estoy muy bien. Y me humilló bastante, fue algo chistoso, pero ha sido maravilloso, nos ha alentado el estar acá y como ustedes se han sacrificado acá, hemos venido a estar con ustedes y nos encanta. Gracias a Deron por sus palabras tan amables. Hermano, hemos pasado tantos momentos juntos hablando acerca de lo que es importante para nosotros. Así que estoy emocionado de todo lo que Dios es y lo que ha hecho y lo va a continuar haciendo. Estoy muy agradecido estar en este lugar, en este púlpito, porque yo sé que tú has estado predicando en este púlpito y lo vemos. Gracias, Darren, por tu pastoreo y tu apacentamiento de las almas. Estoy agradecido. Bueno, en esta noche estamos hablando acerca de el rol del Espíritu Santo en nuestra salvación y hemos escuchado diferentes temas que se han intersectado en estas sesiones maravillosas y él me dice, ¿qué pasaje vas a predicar? No hay otra manera de hablar de la doctrina del Espíritu Santo y el rol de la salvación que vamos a hablar de este pasaje. Así que en esta noche lo único que quiero hacer es cubrir el terreno bíblico para que nosotros pensemos esta manera maravillosa en esta sesión. Nosotros estábamos en la oscuridad y él dice, y la luz nos alumbró. Vamos a hablar de la doctrina bíblica, de cómo nosotros fuimos llevados al lugar donde creímos. Bueno, ahora mi padre me dijo unos años atrás, y yo le dije, ¿cuándo tú empezaste a creer en la soberanía de Dios en la salvación? Y él me dijo, bueno, no fue muy difícil, porque toda mi vida, si yo hubiera sido un escéptico, en mi vida al principio, él y su tío empezaron a venir y eran grandes escépticos y no eran creyentes, eran agnósticos. Un día yo estaba argumentando en contra del evangelio y con mi tío y el próximo día, después del servicio a la iglesia local bautista donde tu mamá me dijo, estaba defendiendo la verdad y amando el evangelio. No hay una manera en que yo pasé de una vida temprana de ser agnóstico y argumentar y luego en la noche, en un momento repentino, y fue un momento
Impresionante porque en la iglesia bautista llamaban a todos los que venían hacia adelante una dinámica de eso y mi mamá dijo, yo voy a ir a orar. Así que ella fue sin ningún tropiezo, pero él también fue, mi papá, y el Espíritu de Dios se movió en esa noche y fue convertido. Y cuando miro mi salvación, estoy totalmente alentado en mi vida cristiana, la manera en que Dios me trajo, y no hay problema de entender que Dios es soberano en esas dinámicas, porque pasó de la noche a la mañana de ser agnóstico con un corazón endurecido a defender la verdad. Eso me hizo pensar cómo reflejamos y pensamos y reflexionamos acerca del Espíritu de Dios en salvación afecta tu vida el día de hoy, tu vida cristiana. Bueno, tú sabes que tenemos cosas que han sido completadas. Cuando nosotros tenemos algunas dificultades y estamos enfrentando la vida y algunos retos, venimos en contra de eso, tenemos unas quejas que vienen a nuestra mente, cosas que queremos decir a Dios acerca de las dificultades y las diferentes pruebas y test que tenemos, vicisitudes que venimos delante del Señor y le decimos algo no está bien, Señor. No me gusta mi vida. Y empecé a pensar acerca de estas quejas que son comunes y quiero mencionar algunas de ellas porque son familiares para mí y creo que lo van a hacer para ti. Cuando vamos en una dificultad, alguna de las quejas complejas que decimos, ¿por qué no tenemos una promesa y este poder del que estamos hablando? Porque es que cuando estoy en una batalla, en algún parámetro y algún patrón pecaminoso, siempre estoy quejándome. No sabes lo que estoy enfrentando. Has perdido de vista esto, oh Dios. Hay alguna manera en la que yo he sido olvidado, dejado en la frontera. ¿Estás en verdad? ¿Eres bueno en verdad todo el tiempo? Como nosotros cantamos. Estas son tentaciones comunes y quejas que vienen a nuestra mente como creyentes cuando miramos a alguien que va hacia adelante y enfrentamos los retos de la vida cristiana. Y una de las cosas que yo amo acerca de la doctrina de la escritura, salvación, que va a ser mañana, vamos a hablar acerca de la santificación. Es que si nosotros pensamos de forma cuidadosa todo el paquete de lo que el Espíritu ha hecho para redimirnos, afecta esos momentos donde nosotros tenemos quejas en común. Estas tentaciones comunes en las cuales pensamos acerca de Dios se desaparecen cuando consideramos el paquete completo de lo que el Espíritu Santo ha hecho en redimirnos. Y quiero mostrarte eso. Mira por un momento conmigo a Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a empezar ahí y vamos a poder navegar en pasajes de la Escritura que nos van a decir cómo el Espíritu ha trabajado en salvar a su gente. Y me amo esto, amo el hecho de que el Espíritu de Dios ha trabajado de una manera para redimirnos. Si no tenemos cuidados, vamos a perder lo especial y lo maravilloso de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tienes estas partes de la escritura que son generales, segunda de Pedro capítulo 1, que la gracia y paz sean multiplicadas en ti mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3, mirando que su poder divino nos ha dado a nosotros todo, en particular en cuanto a la vida y la santidad. Y eso es una declaración comprensiva como un término, como un título. El poder divino de Dios que refleja al Espíritu de Dios. Nosotros como pueblo miramos, nos ha sido entregado el poder divino mediante la fe para salvación.
Así que cuando tenemos estas quejas y decimos, Señor, no sé si tengo todo, la totalidad del paquete de salvación, es que parece que no tengo lo suficiente para sobrellevar esta situación. Y parece que ¿cómo puedo yo ser salvo si en realidad tengo tanto pecado? Estas tentaciones nos hacen desalentarnos y nos quejamos en contra de Dios. Son tragadas aún en esta declaración. El poder divino de Dios tiene y nos ha concedido a nosotros, miren esto, todo, todo, perteneciente a la vida y a la piedad. ¿Cómo lo ha hecho? A través del verdadero conocimiento, el verdadero conocimiento de Él, el cual nos ha llamado para su gloria, es para la gloria y la majestad y la excelencia de nuestro gran Dios, a quien nosotros fuimos llamados en este conocimiento verdadero de Cristo. Y ese poder divino nos ha entregado. Esta es una manera comprensiva de poder entender los recursos que nos soportan y que ha sido otorgado a los creyentes. Quiero exprimir eso. Quiero hablar cómo esto toma lugar y lo que la Biblia describe, la manera en que el Espíritu trae al pecador a salvación y nos redime. Quiero darte esta lista de lo que el Espíritu hace. Así que tomamos eso. Él nos ha dado todo lo perteneciente a la vida y a la piedad. Y ahora vamos a estirarlo y esparcirlo en lo que dice la palabra de Dios. Número uno, en salvación. Número uno, nosotros somos traídos por el Espíritu de Dios, arrastrados por el Espíritu de Dios. El llevarnos a sí mismo es una obra del Espíritu Santo. Quiero que miren este lenguaje en la Escritura. Vamos a Juan capítulo 6. Es un versículo, es un texto muy familiar donde habla acerca de lo que los fariseos están discutiendo y están acusándole a ellos acerca del Mesías y está dando la prueba por qué Él es el Mesías. Porque Israel ha creído en ti, nosotros hemos creído en ti y hemos visto las pruebas. Tú no puedes ser Él, dicen ellos, porque la nación ahora te ha reconocido como Mesías. Ese es su argumento. Tú no eres el Mesías porque no has llegado a la afirmación como Mesías de tu propio pueblo. Ese era su argumento. Y discutiendo esto con ellos, básicamente tú puedes decir que yo no soy el Mesías y la prueba es que no crees en mí, pero quiero decirte algo que te va a impresionar. Nadie puede venir excepto el Padre. Noten, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atrae. Así que el Padre en la unión entre trinitaria nos dice en Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, noten el lenguaje que cambia un poco acá. Primera de Corintios, la palabra de la cruz es locura a aquellos que perecen, para nosotros que han sido salvos es para nosotros el poder de Dios. Aquí tienes otra manera en que la manera expresa este acercamiento. Nosotros somos atraídos de forma irresistible a salvación por el Espíritu Santo, en la manera en que el Espíritu Santo te ha elegido porque Él ha puesto su amor sobre ti y de forma providencial nos lleva a Él. ¿Cómo vamos a ser llevados? Piensa en tu propia conversión, lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué fue lo que Dios hizo para atraerte? Y Dios usó la forma vacía, por ejemplo, en el ejemplo de mi papá, de estas filosofías vanas
Dios estaba usando eso, la ausencia del conocimiento de Dios en la manera que él estaba argumentando la posición, de la cual él quería mantenerse en eso porque no era regenerado. Y había circunstancias en su propio corazón. Mi madre siendo atraída a esta iglesia, que era por el Señor, mi padre en su miedo, que si ella va, ella se va a separar de él. Dios usa en su providencia para traer a mi familia, para atender. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Dios está combinando lo vacío de mi papá y su falta de fe, y fueron a una iglesia bautista que nunca habían ido anteriormente. Y ese miedo, si él hubiera ido, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Los está trayendo. Nosotros sabemos eso. Esa fue la noche. Todas las providencias, toda, todo era escéptico, no creía. Nadie puede venir al Padre a menos que el Padre lo haya traído, y es el poder de Dios que estaba haciendo el acto de salvar. Así que tienes el principio de la obra del Espíritu Santo en esto. Hechos capítulo 16, miras esta obra cuando Pablo está obedeciendo a la visión de los macedonios, y en Hechos capítulo 16 él llega a Derbe y a Listra, y los discípulos, había una mujer judía que su papá era griego, y él estaba hablando muy bien por los hermanos que estaban en Listra, y Pablo le dice a este hombre que vaya con ellos. Así que él está en su viaje misionero y se está moviendo a través de la región y está trabajando la manera de la providencia de Dios, y llega a este primer viaje misionero donde estos discípulos, miren, verso 14, una mujer llamada Lidia, ella era de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas, que adoraba a Dios, y ella estaba escuchando. Dice que el Señor abrió su corazón para recibir lo que Pablo decía. Pablo llega ahí y están estas mujeres por el río que están en alguna manera en una actividad religiosa, y su corazón está siendo arropado y atraído, y está siendo ella convencida de la necesidad de Dios. Y Pablo le dice a estas mujeres, hay un lugar de oración, está siendo atraído a un lugar de oración, por la providencia de Dios ha sido llevado para obedecer el llamado de Dios en el área de Macedonia. Y esta mujer, ya el Señor había abierto su corazón, que es lo que Pablo asimismo piensa acerca de su conversión. Él era un perseguidor de la iglesia, era un blasfemador, y él estaba parado cuando asesinaron a Esteban. Y ahora él cree la ley de Dios. Pablo mismo, como no creyente, y está en el camino de Damascus, haciendo lo mismo, persiguiendo a los cristianos y tomándolos a una persecución. Y de forma providencial, en la obra de Dios, él es arrebatado del caballo, y, y el Señor mismo le dice, ¿por qué me persigues? Yo lo estaba trayendo. Y lo que vemos en el texto es tan claro. ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Jesús está usando ese lenguaje de las actividades de lo que Pablo está haciendo. ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Bueno, espera. Estoy persiguiendo al pueblo del movimiento que es en contra de la ley. Y estamos en un argumento y te pregunta, ¿quién eres tú? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Atrayéndolo a Él.
¿Cómo es que Dios te ha traído? Cuando tú te quejas en contra de Dios, es suficiente. Me has dado todo el paquete. Tú debes retroceder y pensar, Señor, me he olvidado la misericordia y la gracia antes de creer las circunstancias en que tú me atraíste a ti mismo. He olvidado la especial misericordia y esa familia que oró por mí y ese amigo que compartió el evangelio. Esas personas que compartieron el evangelio y lo rechazaban. He olvidado, Señor, de donde tú me sacaste cuando estaba adicto a las sustancias. He tomado eso sin importancia y las circunstancias que vienen. Porque yo no estoy pensando, pero yo sé que tú me has regenerado. Y antes de que yo creyera, has usado las circunstancias para atraerme. El espíritu te atrae. Segundo, él convence. Miren en Juan 16, en el rol del Espíritu Santo. Juan 16, el Espíritu Santo está prometiendo. Ahora yo voy a él, al que me envió, verso 5. Y usted me pregunta dónde voy a ir porque he dicho estas cosas. Y ahora ha llenado de dolor y duelo, pero te digo la verdad para tu beneficio. Me encantó que Richard lo dijo. Es para tu beneficio que voy. Y si no me voy, el ayudador, el consolador no va a venir. Pero si vengo, lo voy a enviar a vosotros. Él es el que ayuda. Él es el auxiliador. Yo estoy tomando cuidado de ti. Porque te estoy dando la verdad. Estoy perseverándote. Estoy cuidándote. Pero cuando te voy, no los voy a dejar como huérfanos. Y esto es lo que te estoy diciendo a ti. Él va a convencer al mundo concerniente de pecado y justicia. Esta es la obra del Espíritu. Convencer. Cuando tú has sido atraído en un punto por el poder del Espíritu, tú has experimentado lo que este término implica, convicción. ¿La convicción acerca de qué? No es que tienes un remordimiento humano acerca de lo que has perdido. Yo recuerdo como un hombre joven, yo sabía el evangelio desde mi padre. Desde cuando estaba, había escuchado desde joven, había rechazado la verdad. Yo era un creyente y en otro momento, estando con alguien que no era cristiano, que estaba viviendo para mí mismo, yo sabía la verdad. Y en muchas maneras. Y cuando yo terminé high school, muchas veces en la noche orando, me recuerdo, con grande remordimiento, ¿qué es lo que pasa en mi vida? ¿Por qué vivo de esta forma? No era 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 la convicción del Espíritu Santo que me estaba trayendo. Yo en una noche estaba solo y vino la convicción. La amabilidad del Espíritu Santo a convencerme en justicia y en juicio. Verso 9. Porque no creen en mí, de pecado, porque no creen en mí. El Espíritu Santo va a convencer al, al, al pecador, porque es el Espíritu de Dios que lo tiene que hacer. Porque si nosotros no tenemos la convicción del Espíritu, no vamos a creer. Juan dice claramente, en una forma temprana, acerca de la iluminación. Es imposible para nosotros poder prender esa luz por nosotros mismos, porque ellos no creen en mí. Voy a enviar al Espíritu para convencer concerniente al pecado. Y él dice, también hay justicia porque voy al Padre y no me van a ver. ¿Qué tiene que ver esta justicia? ¿De dónde va a venir? Los judíos han adulterado la ley de Dios. Jesús está ascendiendo hacia el cielo y está diciendo, esto es perfecto.
que están en la tierra. Así que envía al Espíritu para convencer, discerniendo la justicia. ¿Qué es lo que Dios hace en nuestras vidas? En traernos a sí mismos. Él nos está llevando y nos lleva a lo pesado del pecado que está en nuestras vidas. Y si no creemos en Cristo, la convicción es esta realización que yo estoy perdido. ¿Cuándo fue eso? Tú te acuerdas. Aún si era un proceso en el momento, tú sabes de que había un cambio. Cuando pensabas acerca del pecado de una manera sin esperanza, como un enemigo de Dios, como Romanos 5 dice. Ese fue el Espíritu haciendo eso. Así que de otra manera no serías un creyente. Y el estándar de la justicia que el Espíritu de Dios empezó a demostrar para mostrarte a ti que tú estás perdido. Y es porque hay un estándar justo. Yo me recuerdo ese momento tan vívido, el momento en que el Espíritu Santo me convenció, trajo su convicción, trayendo todas estas circunstancias en ese momento, cuando Él me trajo esa convicción, en mi mente, en el ojo de mi mente, mi pensamiento, Él trajo de forma clara a esa oscuridad la luz de la convicción del pecado. Y yo sabía que yo era injusto, lo sabía. ¿Te recuerdas ese momento? ¿Te has olvidado de eso? Y te preguntas si Dios te va a perseverar, va a preservar tu vida. ¿Se te ha dado todo el paquete? No, no, piensa hacia atrás, pero espérate un momento. Yo no puedo vivir si el Espíritu Santo no me hubiera convencido. No pudiera entender esta realidad. Y después él mira, miren, es el Espíritu que convence acerca de juicio porque el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Y el Espíritu de Dios pone de forma pesada en el corazón del pecador la realidad que has oprimido en injusticia, Romanos 1. Esa opresión ahora es el punto más alto de la convicción del Espíritu Santo en una colisión con tu corazón y ahora no lo puedes negar. Y dices, soy culpable, estoy condenado, no solo no pude entender porque ahora veo mi pecado, si también puedo ver cómo cuán injusto era hasta que el Espíritu de Dios lo ponía en mi corazón. Y hay una justicia la cual no puedo alcanzar y hay un juicio proactivo en el cual soy culpable y que sin Dios no hay esperanza. ¿Te recuerdas cómo fue eso? Esa es la obra del Espíritu. Y en ese punto, el Espíritu de Dios ha hecho en su providencia, te trajo a ti y te hizo embajador del Evangelio. Fue en ese momento, la primera vez que escuchaste el Evangelio, te recordó de tu propia mente y tu corazón. ¿Cuántas veces escuchaste el Evangelio? ¿Qué es lo que dice? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de verdad. Así que el peso del Espíritu Santo en su perfecta providencia vino a ti y fue anclada y se bajó la presión en tu corazón y te trajo a convicción. Y en ese momento, ese evangelio hizo la obra. Tercero, Él regenera. Él regenera. Me encanta el hecho de que se refiera a Efesios capítulo 2. Tantas veces en esta, en este set de sesiones, pero no podemos resistir el pensar acerca de ese momento. Juan lo llama la luz que fue encendida, pero Efesios capítulo 2 describe en términos tan dramáticos. Pablo está diciendo en esta sección, quiero que recuerdes lo que el Espíritu hizo en ponerte a ti fuera de lo que tú eras. Verso 1, estabas muerto. Tú caminabas de acuerdo a este mundo, de acuerdo al príncipe de los aires.
que actúan los hijos de desobediencia, en los cuales todos nosotros éramos de alguna manera en la lujuria de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Estos son el texto, los versículos, las palabras usadas en la economía, las palabras del Espíritu Santo en la inspiración para llegar al verso 5. Lo que necesita ser como Dios lo ha revelado. Nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, satisfaciéndoles los deseos de la mente. Y nosotros por naturaleza éramos hijos de la ira. Aún así los demás, nosotros. Nosotros no éramos mejores que nadie más. Los hijos encarcelados bajo la ira de Dios, hijos de desobediencia, no pudiendo escapar. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. No sé ni cómo puedes pasar ese pronombre personal. Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor, el cual nos amó a nosotros. Esa es la misma persona de las cuales ha escrito. Porque por el gran amor que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Ahora, tienes que ver esa progresión en el versículo. Aún es una cláusula temporal. Aún cuando estábamos muertos nos hizo, nos trajo a vida. Así que nosotros somos atraídos por la providencia, las circunstancias. Somos convencidos. Y somos ahora embajadores del Evangelio, traídos, tal vez a través de años de la influencia de la presentación del Evangelio. En ese momento, la primera vez sucede en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios entonces enciende o hace que vuelva y cobre vida lo que estaba muerto. El Padre está gobernando como superintendente en esta obra, y es Cristo en el cual tenemos la unión por esta gran perdón que nos ha sido entregado y confiado en la salvación, y el Espíritu es el poder que está haciéndonos de forma instantánea, de forma simultánea, eternamente vivos. Tú recuerdas tener la realización. A veces personas lo realizan en el momento que pasa, a veces son regenerados y vienen a través de todo esto, pero ¿te recuerdas cuando esto sucedió en tu vida, que fuiste regenerado por el Espíritu de Dios? La manera en que Pablo describe esto en Tito capítulo 3, él está haciendo lo mismo. Nosotros alguna vez fuimos entenebrecidos, desobedientes, engañados, contenciosos, esclavos a muchos de estos deseos, gastando nuestra vida en malicias, desobedientes, odiando los unos a los otros, aborrecibles. Y cuando vino, y también expresa esto en la carta a los Efesios, pero lo dice diferente. Pero eso, ¿quién éramos nosotros? Anejenados en envidias, odiando los unos a los otros, pero cuando la amabilidad de Dios nuestro Salvador y su amor por el género humano nos salvó para que no hubiera nadie que se equivocara, no por obras, algo que nosotros hacemos. No podemos hacer eso, no podemos esforzarnos, no podemos clamar nada o declararlo. No es en las bases de las obras de las cuales nosotros hubiéramos podido hacer, aun si hubieras vivido una vida religiosa anteriormente. No es en esos méritos, Él nos salvó de acuerdo a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo.
el cual Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuimos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Y Él va inmediatamente y corre a todas las estaciones de lo que el Espíritu Santo hace en todo este paquete. Somos regenerados y llegamos al final, siendo justificados por su gracia, fuimos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Así que el punto acá es que nosotros no debemos olvidar, esta regeneración maravillosa tiene una meta y no puede fallar. A veces en el discipulado y en la consejería, personas nos dicen, es en verdad, tenía yo lo suficiente poder. Sí, voy a llegar a eso, estoy seguro. Y yo digo casi lo mismo como alguien que lo repite mucho. Tú nunca puedes hacerlo. Pero si el Espíritu de Dios te está atrayendo y te está llenando de la convicción y regenerándote, de acuerdo a la esperanza eterna. Entonces, ¿por qué imaginas que Él no te está dando el resto del paquete? Como tú lo necesitas, cuando lo necesitas, para atraerte acerca de la esperanza de la vida eterna. Mira, Primera de Corintios capítulo 6, perdón, Romanos 6, estaba pensando. Miremos Romanos 6 por un momento. Tal vez llegamos a Primera de Corintios. Romanos 6. Así que el Espíritu nos atrae, Él nos da la convicción, Él nos regenera, Él nos hace inmersos en Cristo en esta obra de salvación. Cuando estudié el libro de Romanos me recuerdo de ver el aliento, muchos tuvieron en el libro de Romanos, pero para mí caminar con el Señor vino de este texto. Yo sabía este texto de forma teológica, lo había escuchado tantas veces predicar, lo había leído muchas veces, pero el aliento acá ha hecho para la vida cristiana una de las cosas más enriquecedoras. No solo nos habla que nos ha regenerado, pero en ese momento de la salvación nos ha bautizado en Cristo. Así que Él ha determinado la manera que la gracia sobreabunda de forma completa y sobrepasa la corrección que viene de pecado. Y termina diciendo todo esto. Y Luis, ¿qué vamos a decir acerca de esto? ¿Qué es lo que va a concluir de esta sobreabundante gracia? De toda la corrupción que se esparce en el globo. Vamos a continuar en pecado para que la gracia sobreabunde. No, esto es absurdo, dice. Verso 2. Entonces, miren los tiempos acá. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Verso 3. ¿O no sabéis que en seguridad no tienen seguridad, que esto no es así, que todos nosotros, los que hemos sido bautizados, inmergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, inmergidos, sumergidos en su muerte, a través de su bautismo en su sepultura para muerte? Así que a través del Espíritu Santo, una obra sobrenatural, cuando somos regenerados, convencidos por Él, a través del llamado divino y nos ha salvado, Él nos hace ser sumergidos en unión, inmergidos con Él, con Cristo, así como Él ha resucitado entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, debo pensar cómo el Espíritu ha trabajado en mi salvación para ponerme en unión con Cristo. Así que mi vida vieja, el hombre viejo esté muerto. Hay una condenación de mi persona y hay una trayectoria acerca de esto. Todo esto no continúa porque estoy yo esclavizado. No puedo seguir en eso. Es lo que Pablo va a decir en el capítulo 8. Y que caminemos en la novedad de vida,
¿qué es esta queja que estamos haciendo? Cuando nosotros decimos, no es realmente el poder, no sabes que va más allá de mi capacidad. ¿Cómo no puedo removerlo? ¿Cómo puedo tener cualquier esperanza en que en verdad soy redimido? No, estos pensamientos nunca deben pasar en nuestra mente. Nosotros estamos en unidad con Cristo, así que debemos caminar en novedad de vida. Pablo dice de esta manera en Filipenses: yo quiero conocer la comunión de su sufrimiento y el poder de la resurrección. Él está diciendo no solo el nuevo cuerpo que va a recibir, no. Está hablando acerca de la resurrección que nos ha sido otorgada en ese momento. Él sabe que está en unidad con Cristo, verso 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejante de su muerte, ciertamente seremos también en la semejante de su resurrección. ¿Y cuál es la teología detrás de eso? Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él y que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y no es tener nada en nosotros porque nuestro interior es nuevo y el cuerpo de resurrección viene. Pero ahora, verso 6, nosotros no somos esclavos del pecado. Los que han muerto han sido libertados del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir ya de muerte. Así que por ustedes, verso 11, consideren a sí mismos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Que nosotros vivimos para Él. Tú te recuerdas, tú piensas en esto, en la entrada vital, espiritual, que nos constituye la unión con Cristo. Tú tienes una nueva constitución, que ahora como Dave Doran están en lucha con la carne. Él también. Nosotros tenemos tiempo, pero en las otras secciones nos hemos dicho, Él nos adopta. Miren, Romanos 8, para refrescar lo que se ha dicho. En Romanos 8, el versículo 15. Tú no has recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. No, no estás para tirar eso. Tienes que pensar que la obra de salvación ha hecho en luz, en el contraste. Nosotros éramos esclavos y temíamos al juicio. No, no, no. Y todo el tiempo, tú, tú siempre dices que yo estoy en esclavitud. Tú eres el que está en esclavitud. Tú tienes que seguir la Biblia y vienes todas estas cosas y debes conformarte. Mírame a mí, yo soy libre. Sí, esa es la mentira. Tú defines la libertad como la capacidad humana de hacer lo que tú deseas. Pero una cosa que la Biblia dice acerca de ti, que es diferente de mí, es que tú no tienes la libertad y el poder sobre la injusticia y el pecado. Tú siempre vas a escoger a ti mismo y lo que te va a destruir. Así que yo no tengo ese miedo. Que el juicio y el ser responsable, y tuvimos una gran discusión acerca de culpabilidad. No, tú no eres libre de la culpabilidad. ¿Por qué vienes todo alentado y deprimido? Porque tu relación con tus amigos no es buena. Porque tienes estándares que dices que sigues y cuando no los sigues, entonces te desalientes y te deprimes y la vida no va de tu manera. Porque tienes culpabilidad si eres totalmente libre. Bueno, es lo que Pablo está diciendo acá. Nosotros teníamos un espíritu de esclavitud interfiriendo. Tú has recibido un espíritu de adopción en la que llamamos Abba Padre.
y testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque Abba Padre, como dije en las preguntas, como la gravedad, nos atrae mi vida, porque eso lo produce el Espíritu de Dios, dando el Espíritu de adopción. Tengo un deseo, un anhelo dado por el Espíritu de Dios. Es espiritual de mi Padre Celestial. Voy a Él porque Él es íntimo como Padre de mi vida espiritual. Amados, no lo haces en ti, en tu manera, y debe ser producido por el Espíritu de Dios. Pero pregúntate esto, cuando tú tienes estas quejas, es verdad que tú puedes apuntalar dentro de ti. Hay un deseo de ser, de, de estar en buenos términos con Dios. Sí, 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 yo soy perdonado para toda la eternidad, no necesito sentirme mal. No, sí lo necesitas porque aún has sido lavado y has sido purificado. Aún todavía necesitas la manera diaria de caminando con Él, donde confiesas tus pecados a Él, no para la seguridad eterna. Tú ya eres redimido, no vas a ser juzgado por sus pecados, pero por el caminar de forma íntima. El Espíritu de Dios te guía y te llama y te dice, Abba, Padre, puedes decir a través del Espíritu Santo para tener esa relación digna y correcta con Él. Es lo que el Espíritu hace en salvación. Así que no solo nos llama, no solo convence y nos regenera, y ese llamado sobrenatural que hace el Espíritu Santo, el Espíritu nos llama en esa regeneración. Él nos bautiza en unión con Cristo y Él pone dentro de nosotros esa manera familiar de pertenecer, esa pertenencia como familia, adoptados. Así que a través de Cristo, en el Espíritu de Dios, clamamos y decimos, Abba, Padre, pertenecemos en verdad a Dios. Es donde viene la seguridad, viene de adentro. Y ahora, no hace solo todo eso, pero Él produce arrepentimiento en fe. Efesios 2 dice, por gracias tú has sido salvo, no de ti. Y ese es el regalo, ese es el don de salvación. Todo está incluido en la conversión. Mi arrepentimiento, mi fe, tu arrepentimiento, tu fe es producido por el Espíritu de Dios y la obra sobrenatural. No puedo humillarme a mí mismo y ejercitar fe en mi propia capacidad en Cristo. No puedo volver en mis pecados. No puedo hacer nada de esas cosas, excepto en este momento de regeneración, donde somos sumergidos en Cristo. Él nos lo concede, son dados por Él, porque es una obra sobrenatural que viene con esta convicción. Y de hecho, la Escritura enseña que Él nos sella hasta y para la eternidad. Efesios 1, vamos a verlo de forma precisa y rápida cuando terminamos nuestra lista acá. Efesios 1, tú sabes el lenguaje bien. Pablo describe la conversión de las personas en Éfeso, de los cristianos en esta ciudad. Y lo dice verso 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre. Está hablando acerca de Cristo, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras, miren el lenguaje, y nos está llevando a la culminación con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Amados, esto está siendo orquestado de acuerdo al beneplácito y al deseo de Dios. Así que esto resume todo en Cristo. La última gloria final, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra, en Él,
También hemos obtenido la herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra de todos los conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de la gloria. Y esto refiere de forma personal en Cristo. Después de escuchar el mensaje de la verdad, también pudiendo creer, ustedes fueron sellados en Cristo con el espíritu de la promesa, y está la cláusula que nos ha dado como el pago, como la garantía de nuestra herencia, y el mismo lenguaje con la vista de la redención de Dios para la redención de la posición adquirida de Dios. Tú has sido sellado, si tú has sido convencido, has sido atraído, luego convencido, luego regenerado, luego has sido sumergido, te han dado el espíritu de adopción y ahora te han dado la capacidad de arrepentirte en fe cuando dice acá que has sido sellado. Este es parte del paquete donde tu redención para la alabanza de su gloria en eternidad es asegurado y no puede ser perdido. En quejarte en contra de Dios en esta obra, cuando te está trayendo a ese resultado final garantizado, el enemigo no te lo puede quitar. No puedo pecar de esta manera, no puedo perderlo, porque no hay manera en la que puedo ganarlo. Eso es la obra del Espíritu, que no podemos pensar que no nos ha equipado con la totalidad del paquete, sí lo ha hecho. Cuando tú piensas en lo que Él ha hecho en tu redención, tú piensas al hecho de que eres sellado, yo soy sellado. Cuando estás en una prueba y eres débil y pierdes convicción, no pierdes, tu corazón desfallece y Dios te está estrechando y es difícil, pero Él quiere que llegues ahí. ¿Piensas del hecho que tú eres sellado o simplemente piensas y dices, no sé si pertenezco a Dios, no sé si Él se preocupa por mí, no sé si Él es bueno? ¿Por qué? Él te ha sellado. ¿Qué es lo que significa esto que te ha sellado? Tú posees el Espíritu Santo, Él habita en el creyente, Él toma residencia en nuestras vidas. Nosotros somos su obra personal, sellados para la eternidad. ¿Y qué es lo que nos ha dado como herencia? Las arrobas, la garantía. Esto es una alianza permanente. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Porque aún está ahí. Porque tenemos una garantía eterna. Amo eso. También escuchamos en la sesión el día de hoy que Él comparte su corazón en nosotros, Romanos 5. Pastor Doran lo mencionó. Él derrama su corazón en nosotros a totalidad y extensión. A veces es verdad en nosotros que cuando nosotros decimos sí, Él derrama su corazón en nosotros, estamos en las dificultades y nos olvidamos cómo está esa realidad conectada a la perseverancia en la tribulación. Así que en un último pasaje, Romanos 5, por un momento, nuestro tiempo casi se nos va. El Espíritu nos atrae, nos convence, nos regenera. Él nos inmerse en Cristo, en la unión con Cristo. Él nos adopta, nos da ese deseo para ser íntimos y siempre caminando en fe con nuestro gran Dios de forma fiel. Él nos llena como pertenecientes a Cristo para que tengamos esta eterna garantía. Y luego en Romanos 5, noten lo que dice. Por lo tanto, hemos sido justificados por fe. Esa fe ha sido otorgada por el Espíritu de Dios. Somos justificados por fe. Pero a veces podemos decir somos justificados
por gracia a través de la fe. Es la gracia de Dios que nos salva y en salvarnos nos declara justos delante de Él. El Espíritu de Dios nos ha entregado esto para la salvación. Y mira el resultado, verso 1. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo vivo en un estado de reconciliación con el Dios del universo que nunca cambia, a través de quienes tenemos esta fe, y no solo que estoy en gracia, pero soy extendido en gracia de forma espiritual, de forma, no puedo perderme de esto. Cuando vienen los juicios, estoy conectado a la piedra angular. Así que estoy en esta gracia en la cual me mantengo. Nosotros exaltamos la esperanza de Dios. Todas nuestras vidas, el pináculo de nuestra vida es esto aquí, es lo que dice exaltarse. Yo hago más de esto como el pináculo de mi vida, la esperanza de la gloria de Dios. Así que cuando vienen estas tentaciones y quejas y estamos pensando, voy a pensar en la totalidad del paquete que me ha sido a mí por el poder del Espíritu de Dios y voy a dejar que esto elimine todas estas quejas. Llegamos acá que como cristianos nosotros hacemos más en nuestras vidas la esperanza de la gloria de Dios. No hacemos más de lo que nosotros estamos fallando, no tenemos eso en perspectiva de las circunstancias que nos están llevando hacia abajo en una dificultad, pero nos hace tener más perseverancia. No ponemos por algo de los dolores y las quejas y los duelos, no, eso es importante, pero no es tan importante. En un sentido donde hacemos más de nuestras tribulaciones, es como Pablo en 2 Corintios dice, yo voy a exaltarme en mis debilidades, así que la fortaleza de Dios sea perfeccionada en mí, porque su poder es perfeccionado en mi habilidad. Es la única manera, el único sentido en lo cual nosotros lo hacemos en las dificultades. Acá nosotros hacemos más de la esperanza de Dios, pero miren esto, Pablo no termina acá, no solo esto, nosotros también exaltamos acerca de nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza y la esperanza no desilusiona, tal vez otras traducciones, y esta esperanza no puede ser removida de ti para alguna otra fuerza van a ser para ponerte y arrastrarte en esto. Va a ser como el espíritu prometiéndote algo y al final te va a arrancar. Eso es esta idea verbal. Esta esperanza no hace eso. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está. Él nos convence, Él nos atrae, Él nos regenera, nos sumerge en unión, nos adopta, produce arrepentimiento y fe. Él nos sella y aquí Él derrama su amor a totalidad en nuestros corazones. Él siendo el Espíritu de Dios, el cual habita, reside en el pueblo de Dios. Cuando tú miras el total del paquete, y no hemos ni siquiera hablado acerca cómo Él nos llena de poder, cómo Él nos sella, cómo nos enseña, cómo nos fortalece, cómo Él trabaja en y a través de nosotros, cómo Él nos torna las obras de pecado en obras de gracia, cómo Él toma nuestros fracasos y los usa para su gloria, cómo Él toma cuando tambaleamos para fortalecer esas áreas de nuestra vida que necesitan ser fortalecidas. No hemos hablado ni siquiera cómo nos enseña y nos da los dones espirituales y nos hace uno con el pueblo de Dios. Y Él es la fuente de toda
verdadera adoración. Amados, cuando tú piensas de lo que nos ha sido dado solo en salvación por el Espíritu, ¿cómo entonces puedes quejarte? Él no sabe lo que yo voy. En verdad, Él es bueno. Te has olvidado, Señor. Y siempre me pregunto por poder en estas dificultades. ¿En verdad está ahí? Vas hasta el final, hasta Primera de Pedro 1, verso 3, viendo que su poder divino nos ha sido entregado todo, perteneciente a la vida y a la piedad. Estas quejas que son parte de nuestras debilidades deben desaparecer. Debemos ser dadas en salvación. Aún antes de hablar, el poder de santificación. ¿Cómo podemos nosotros ganar terreno? Hemos recordar lo que hizo para traernos. Lo que estoy pensando es, Agustín, lo que él dijo acerca de su conversión. Yo no fui encarcelado por las cadenas de otro hombre, pero mis cadenas propias. Mi capacidad de desear estaba en las manos de un enemigo. Si hubiera tenido una voluntad para tener una libertad, un libre albedrío, pero ese es el problema. Y dice esto, está reflexionando en su conversión y de repente escuché la voz de un niño que venía en una casa diciendo, toma y lee, toma y lee. Y así que lo tomé y tomé el libro de Romanos y leí los versículos y sentí por primera vez Romanos 13 y 14. No en, en problemas o deseos, no, pero ponte al Señor Jesucristo y no hagas ninguna provisión para la carne ni sus pecados. Y dice, no lo que yo leía, no lo necesitaba más, porque en ese instante la luz y certezas llenó mi corazón y toda la oscuridad y duda se escaparon. Reflejando en esto, en la providencia, cómo él fue atraído, cómo fue convencido, de una manera que no se era relacionada. Alguien estaba diciendo algo, un niño, y la frase que Dios usó para mover y atraerlo y llamarle, y el pasaje de la escritura, todo lo que Jesucristo hizo estaba en un momento concentrado y el Espíritu lo regeneró, lo sumergió en la unión, le dio el Espíritu de adopción, lo selló y apuntaló y derramó el corazón, el amor de Cristo. Amados, no quiero que piensen y que pasen el tiempo sin reflexionar la obra del Espíritu Santo en regeneración y que seas tragado por tus preocupaciones. Hay tanto de lo que el Espíritu hace, pero no debemos pasar esto para hablar la santificación progresiva. No debemos pasar el paquete que fue dado para nosotros por el Espíritu de Dios soberanamente, solo para decir cuáles son los trucos para poder cambiar. No, el Espíritu intentó para nosotros, para tener esperanza en nuestra conversión. Oremos. Nuestro Dios y Padre, nosotros no somos totalmente
convencidos lo suficiente. Tú lo has hecho todo, desde el principio hasta el final. Y pienso en la manera en que de forma provisional tú nos guías y tú pones a un lado y pones final al tema del pecado y nos has convencido y nos has llevado a la responsabilidad en la cual tenemos que darte cuentas y fuimos corrompidos en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando nosotros fuimos débiles, nosotros perdimos el corazón porque no estábamos listos para volver y reflexionar en esto, tu gracia, esta gracia de un amante Salvador que nos redime, que has derramado en nosotros esta gracia, retornándonos a la diestra de tu Padre y enviando el Consolador a nosotros para convencernos, traer convicción y regenerarnos y sacarnos de nuestra muerte. Eso debería afectarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, para hacer. Y a veces, Señor, caminamos en este camino. Deja que estas verdades de tu Espíritu nos presionen, Señor. Estos pasajes donde debemos caminar en tu verdad, que podamos recordar y meditar y reflexionar en la gracia que ha sido traída a nosotros en Cristo y cómo tu Espíritu nos ha ministrado de esta manera en tantas sesiones, pero nosotros no debemos olvidar lo que tú has hecho en cada una de nuestras conversiones. Y tú lo hiciste por tu gran amor con el cual nos has amado. Aun cuando estábamos corriendo de ti, odiándote, blasfemando en contra tuyo. Señor, pon tu corazón de amor sobre nosotros. Gracias. Usa estas verdades para borrar y silenciar cualquier queja y ayúdanos a servirte de forma más fiel. Para nunca dar por sentado esto, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén.